Muy buenos días o noches, amada comunidad. El día de hoy les traigo un relato lleno de oscuridad, lleno de terror, lleno de cosas que nuestros ojos no pueden ver. De igual forma les quiero pedir una disculpa si escuchan un poco rara mi voz, ya que había estado un poco enferma, sin embargo ya estamos de salida. Así que sin más les dejo disfrutar de este relato. No se olviden de compartirlo y sobre todo de darle hipear para que nuestro relato siga llegando a más gente. Les agradezco mucho por estar aquí. Que disfruten. Cada año, cuando llegan las fiestas patronales, San Bartolín se llena de música, cohetes y rezos. La mayoría de los vecinos participa en la celebración, pero todos saben que hay un terreno al borde del pueblo, al que nadie se debe acercar, y mucho menos durante esos días. Cuentan que hace muchos años, allí fue enterrada viva una mujer, acusada de brujería junto con sus 2 hijos, quienes también fueron enterrados vivos. Nadie sabe si esto realmente pasó, pero el rumor ha permanecido vivo entre los habitantes, y nadie lo ignora. Los que viven cerca del terreno aseguran que, durante las noches de fiesta, se perciben cosas extrañas. Dicen que a veces se ven sombras caminando sobre la tierra, que se escuchan risas de niños y pasos que no corresponden a nadie. También comentan que hay un olor húmedo a tierra removida que se siente en el aire, distinto al resto del pueblo. Nadie ha logrado acercarse lo suficiente para confirmar nada, y quienes lo han intentado regresan alterados. Durante el día, el terreno parece normal, vacío y tranquilo, pero al anochecer, después de que la celebración termina, los rumores indican que algo cambia. Por eso, nadie limpia ni construye en ese lugar, y los habitantes prefieren dejarlo intacto. Entre los vecinos más antiguos, se comenta que los ruidos y las figuras han sido observados durante décadas. Algunos recuerdan historias de sus padres y abuelos sobre desaparecidos o personas que regresaron desorientadas. La leyenda del terreno y la mujer enterrada con sus hijos sigue viva porque nadie puede comprobar lo contrario. Se cuenta de boca en boca, de generación en generación, y nadie se atreve a desafiarla. Los vecinos coinciden en que, aunque no hay certeza de lo que ocurre allí, es mejor mantenerse alejados, sobre todo durante las noches de fiesta. Cada año, mientras las bandas tocan y los cohetes revientan, algunos observan desde lejos, recordando la advertencia de los viejos del pueblo, no acercarse al terreno. Pero bueno, en otro punto del pueblo, 3 jóvenes se preparaban para algo distinto. No estaban interesados en las procesiones ni en los juegos mecánicos, sino en la oportunidad de volverse virales en internet. Habían visto programas y canales de exploración urbana y paranormal, y pensaron que podían hacer lo mismo con la leyenda más temida de su comunidad, la famosa procesión de tierra, como llamaban a las figuras que, según los rumores, salían del terreno donde había sido enterrada aquella mujer, acusada de brujería junto con sus hijos. Llevaron cámaras, micrófonos y hasta linternas con filtros rojos, imitando los grupos que veían en YouTube. Y bien, antes de meterse al terreno, decidieron hacer entrevistas a algunos vecinos. Querían darle un aire de documental casero, con testimonios que explicaran por qué aquel sitio generaba tanto miedo. No fue fácil convencer a la gente. Muchos se negaron a hablar, o simplemente le cerraron la puerta en la cara. Sin embargo, 3 personas aceptaron dar su testimonio: Doña Rancha, Don Carmelo y Don Salustio. La primera entrevistada fue una señora a la que todos en el pueblo llamaban Doña Rancha. Vivía sola en una casita de paredes encaladas, con un corredor lleno de macetas. Cuando los muchachos llegaron, ella los recibió con un gesto de desconfianza, pero terminó accediendo a platicar porque, según dijo,
Ya estaba cansada de guardar silencio sobre lo que había pasado a su hijo Samuelito. Con voz a punto de llorar, les contó que hacía más de 20 años, justo en las fiestas del patrono, Samuelito desapareció. El niño tenía apenas 11 años y había salido de la casa al caer la tarde para llevarle comida a su papá, que en paz descanse, quien en ese entonces trabajaba de velador en un rancho cercano. Ella misma le había advertido que no cruzara por el terreno maldito, pues había un camino más largo, pero seguro, que lo rodeaba. El problema fue que, en ese tiempo, junto a la orilla del terreno, crecía un alce enorme, rebosante de frutos amarillos. Según doña Rancha, Samuelito era terco y travieso. Todo indicaba que, con el afán de hacerse de aquellos frutos, decidió cortar camino por la zona maldita. Nunca llegó al rancho. Cuando se dieron cuenta de su ausencia, salieron a buscarlo. Encontraron su morral tirado, con la comida intacta y varios nances esparcidas en el suelo, como si las hubiera recogido a toda prisa, pero de él no hubo rastro. La búsqueda duró varios días. El pueblo entero se unió, incluso con perros rastreadores, pero Samuelito jamás apareció. Doña Rancha explicó que lo único extraño fue que algunos vecinos juraron ver, esa misma noche, figuras caminando entre la tierra y que escucharon la risa de un niño que no se dejó ver. Ella siempre creyó que su hijo había sido atrapado por los del más allá, como les decían a las sombras del terreno. Desde entonces evitaba pasar por el lugar y cada año, cuando llegaban las fiestas, prefería encerrarse en su casa para no recordar, donde en un altar le dejaba su café con pan a Samuelito, tal como él le gustaba cenar. Los muchachos grabaron todo, impresionados con la seriedad con la que la señora narraba la historia. Ninguno se atrevió a contradecirla o a insinuar que quizás el niño simplemente se había perdido en otra parte. La segunda entrevista fue con don Carmelo, un hombre mayor que vivía a unas cuantas calles del terreno. Él mismo reconoció que no era un ejemplo de buen comportamiento en su juventud, pues solía beber más de la cuenta. Una de esas borracheras lo llevó a hacer una tontería que, según él, nunca volvió a repetir. Era de noche, y como muchos lo molestaban diciendo que no se atrevía a entrar al terreno maldito, decidió demostrar lo contrario. Con un par de tragos más, cruzó la calle y se metió solo, entre la maleza, alumbrándose apenas con un encendedor. A lo que vio, asegura, le quitó las ganas de volver a tomar por varios meses. Comentó que, mientras caminaba, escuchó como si alguien lo siguiera. Pensó que eran los amigos que se estaban burlando de él, pero no vio a nadie. Más adelante, notó una silueta de mujer parada a unos metros, delgada y con el cabello largo y enredado, cubierto de tierra. Dijo que lo que más lo impresionó fueron los ojos, blancos y fijos, que parecían alumbrar en la oscuridad. Ella no hablaba, solo lo miraba. Don Carmelo quiso gritar, pero sintió que se le secaba la boca. Dio un paso atrás y tropezó con algo que parecía un brazo salido de la tierra. Cuando se levantó y corrió, escuchó detrás de él risas infantiles. Al llegar a la calle, sus amigos lo encontraron pálido y sin poder hablar. Según contó, esa noche soñó con la misma mujer, que lo miraba desde la esquina de su cuarto. Desde entonces, dejó de beber tanto, pues aseguraba que esa visión había sido como un castigo. Nunca volvió a acercarse al terreno, ni siquiera de día. La tercera entrevista fue con don Salustio, un hombre delgado y de mirada cansada,
conocido en el pueblo por caminar siempre con 2 perritos llamados Tomillo y Cilantro. Sin embargo, la historia que contó explicaba por qué ahora andaba solo. Una noche, hace ya varios años, iba de regreso a su casa y decidió cruzar por la calle que bordeaba el terreno maldito. Escuchó de pronto un llanto de niños. Al principio, pensó que era alguien que necesitaba ayuda, pero el sonido era raro, como apagado bajo la tierra. Se detuvo a escuchar, y de entre la maleza, vio salir a 2 pequeños, descalzos y cubiertos de polvo. Contó que los niños corrían hacia él con los brazos extendidos, mientras decían con una voz ultratumba: «Papá, no nos dejes». El miedo lo dominó y salió huyendo, pero sus perros no hicieron lo mismo. Tomillo y Cilantro se quedaron ladrando. Cuando él volteó para llamarlos, vio cómo aquellos niños los habían atrapado y los sujetaban con una fuerza imposible para su tamaño. Los perritos chillaron, pero en cuestión de segundos se los llevaron corriendo hacia el terreno, perdiéndose entre la maleza. Don Salustio dijo que buscó a sus perros durante días. Incluso ofreció recompensas, pero nunca aparecieron. Desde entonces, asegura que lo que había visto no eran niños normales, sino los mismos que, según la historia, habían sido enterrados allí. Por eso, cada vez que escucha hablar de la procesión de tierra, se le hace un nudo en la garganta. Los jóvenes terminaron las entrevistas con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabían que los testimonios eran lo más fuerte de su grabación. Sin embargo, lo que más les interesaba era meterse ellos mismos al terreno y registrar lo que pasara. Según dijeron, no importaba si no captaban nada. Lo importante era la reacción y la tensión del momento, que seguramente generaría vistas en internet. Lo que no sabían era que aquella noche, durante la fiesta, no solo iban a obtener material para sus cámaras, sino que se enfrentarían a algo que ninguno de los 3 había considerado posible. Al principio todo parecía un juego. Los 3 jóvenes se rieron mientras entraban en la calle que bordeaba el terreno maldito. Encendieron las luces, hicieron chistes sobre invocar a la bruja y hasta improvisaron frases como las que habían escuchado en programas de cazadores de leyendas. Entre ellos estaba Rafa, el más cauteloso, que repetía una y otra vez que no se alejaran demasiado de la calle principal, pero sus amigos lo animaban a seguir. Transmitían en vivo desde sus celulares, y varias personas en el pueblo llegaron a conectarse para mirar lo que hacían. Al inicio, no pasaba nada fuera de lo común. Hojas moviéndose con el viento, los muchachos hablando fuerte y el eco de los cohetes de la fiesta en la plaza. Pero al poco tiempo, los comentarios en la transmisión comenzaron a señalar cosas que ellos no notaban. Alguien escribió que detrás de uno de los jóvenes se movía una sombra que no correspondía a ninguno de ellos. Otro aseguró escuchar risas de niños en el audio, aunque en el video no se veía a nadie. Cuando los muchachos revisaron sus cámaras, también lo notaron. Había figuras oscuras que aparecían por segundos en los bordes de la toma, pero frente a sus ojos no había nada. La risa de burla desapareció de golpe. Rafa insistió que mejor salieran y que con eso ya tenía suficiente material para subir a internet. Pero los otros 2 lo convencieron de seguir un poco más, argumentando que todo aquello podía ser reflejo de la luz o ruidos de la fiesta que llegaban distorsionados. Así que bueno, decidieron adentrarse unos metros en la maleza. Fue ahí donde comenzó lo peor.
La transmisión mostró cómo el suelo parecía moverse bajo sus pies, como si estuviera más suelto que el resto del pueblo. Cada paso levantaba un olor intenso a tierra húmeda, penetrante, que los hizo toser. De pronto, se escuchó un sonido claro. Risas infantiles que no provenían de ninguna dirección precisa, sino de abajo, como si salieran desde el subsuelo. ¿Escucharon eso?, preguntó uno, con la voz quebrada. Ya vámonos, les digo que esto no está bien, respondió Rafa. Tranquilo, güey, seguro es eco. Mira, prende la otra lámpara. Pero cada vez que enfocaban las linternas hacia donde creían escuchar el ruido, no había nada. Al contrario, las cámaras captaban fugaces figuras pequeñas, como niños, que desaparecían en cuanto alguien intentaba fijar la vista en ellos. Uno de los jóvenes gritó que había visto moverse algo entre los arbustos, y en el video quedó registrado un bulto oscuro que parecía correr en 4 patas, aunque la imagen era borrosa. Rafa quiso dar la vuelta, pero el otro insistió en seguirlo. Fue entonces cuando la cámara principal se sacudió y cayó al suelo. Lo que quedó grabado a partir de ahí fue solo el sonido. En la transmisión se alcanzaban a escuchar voces agitadas. Ahí está, hay alguien parado. No inventes. ¿Dónde? Ahí, enfrente, entre los troncos. Es una mujer, se los juro, se está acercando. La respiración de los 3 era cada vez más fuerte, casi un jadeo. En medio del ruido, se escucharon pasos como si alguien arrastrara los pies en la tierra. Luego un grito leve, seguido de un silencio que duró varios segundos. Después, la transmisión se cortó. Nadie en el pueblo supo qué pasó exactamente en ese lapso de la madrugada. Lo único cierto es que, al amanecer, los vecinos encontraron a uno de los muchachos fuera del terreno, en la orilla de la calle. Estaba cubierto de tierra hasta el cuello, como si lo hubieran enterrado vivo y después lo hubieran dejado allí tirado. Tenía los ojos completamente rojos, hinchados, como de haber llorado horas bajo el polvo, y la boca llena de lodo que escupía a ratos con dificultad. Los otros 2 nunca aparecieron, ni cámaras, ni celulares, ni mochilas, nada. Entre chismes de pasillo, se dijo que el sobreviviente fue llevado a la clínica del pueblo, donde apenas podía hablar. Según las enfermeras, balbuceaba frases cortas, incoherentes, repitiendo que había una mujer que los miraba desde la oscuridad. También decía escuchar todavía las risas de los niños bajo la cama donde lo acostaron. Otras gentes decían que con los días pudo decir un poco más. Aseguraba que una mujer femenina había salido del terreno, descalza, con el rostro lleno de tierra y el cabello enredado. Lo más aterrador, según el relato, eran los ojos, blancos y fijos, como 2 huecos brillantes que no parpadeaban. Los 2 compañeros corrieron hacia direcciones distintas, y él intentó seguirlos, pero algo lo sujetó de los pies y lo arrastró hacia abajo. Dijo haber sentido la tierra abrirse y cubrirle el cuerpo, hasta que no pudo respirar. Lo último que recordaba era escuchar la risa de los niños muy cerca de su oído, justo antes de perder el conocimiento. La policía de San Bartolín no suele intervenir en asuntos de supersticiones, pero lo ocurrido aquella madrugada los obligó, pues evidentemente pudo tratarse de un crimen. Solo uno de los 3 jóvenes apareció. Se trataba de Rafa, y lo que contó quedó registrado en un expediente que ahora mismo debe estar en el archivo policial del pueblo.
Se dice que el oficial a cargo trató de mantener la calma, aunque los ojos del joven lo desconcertaban. Estaban enrojecidos, como si no hubiera dormido en días, como si hubiera visto algo que no debía. A ver, muchacho, cuéntanos desde el inicio, dijo el oficial, golpeando suavemente la mesa con un bolígrafo. ¿Qué hacían tú y tus amigos ahí? Rafa respiró profundo, y el sonido quedó grabado como un suspiro largo, mezclado con pequeños espasmos de tos. Era para el canal, para el video, balbuceó. Queríamos grabar la procesión de tierra. Dijimos que sería divertido, que podíamos volvernos virales. Entramos con micrófonos y lámparas. También teníamos cámaras de repuesto en nuestras mochilas. Yo les dije que no, que mejor lo pensáramos, pero no me hicieron caso. El oficial lo interrumpió. Nadie los obligó a entrar, ¿cierto? No. Rafa bajó la mirada. Fue nuestra decisión. Pero desde que pusimos un pie en el terreno, sentí que algo estaba mal. Hubo un silencio largo, roto apenas por el zumbido del ventilador del techo. El muchacho parecía debatirse entre seguir o callar, pero finalmente habló. Al principio todo era risa, burlas, chistes. Grabábamos las sombras y jugábamos a asustarnos unos a otros. Pero las cámaras captaron cosas que no estaban allí, sombras que cruzaban rápido, como si alguien más nos rodeara. Y entonces escuchamos las risas. El oficial levantó una ceja. ¿Risas? De niños. Rafa tragó saliva, pero no se veían. Sonaban como si vinieran de abajo, de la tierra. Un agente que tomaba notas levantó la cabeza, incrédulo. El oficial hizo un gesto para que Rafa continuara. Mis amigos, Toño y Miguel, quisieron seguirlas. Decían que tal vez eran otros muchachos escondidos, que nos querían hacer una broma. Yo les dije que no sonaba normal, que eran los hijos de la bruja. Pero al escucharme, ellos solo se rieron. Cuanto más nos acercábamos, más desaparecía todo. Solo quedaba el olor, tierra húmeda, recién removida. El oficial carraspeó, incómodo. Y entonces, Rafa apretó los puños sobre la mesa. El celular de Miguel se cayó. Era desde donde transmitíamos. No sé cómo. Solo se escucharon nuestras voces. Y ahí la vimos. ¿A quién viste?, preguntó el oficial, inclinándose hacia adelante. El joven tragó saliva. A una mujer. Venía desde el fondo del terreno, caminando lento. Su vestido estaba cubierto de tierra, como si hubiera salido de abajo. El cabello pegado a la cara, mojado, y los pies. Les juro que no tenía pies, no dejaba huella. El agente de las notas dejó escapar un bufido nervioso, pero Rafa lo ignoró. Toño se burló. Dijo: ya, señora, salga del show, ya la grabamos. Pero ella seguía acercándose. Cuando levantó la cara, Rafa se estremeció. Sus ojos no estaban completos. Eran huecos, llenos de lodo. El oficial interrumpió. ¿Y qué hicieron? Corrimos. Todos corrimos. Pero el terreno no acababa nunca. Yo volteaba y ella seguía allí, más cerca cada vez. Escuchaba risas de niños por todos lados.
Toño gritaba que alguien lo estaba jalando. Miguel lloraba que no podía mover las piernas. Yo solo corría. El muchacho se llevó las manos a la cara, cubriéndose los ojos. ¿Qué pasó con ellos?, insistió el oficial. Se los llevó. La voz de Rafa salió quebrada. Los niños salieron de la tierra, chiquitos, cubiertos de raíces. Agarraron a Miguel de los brazos y lo arrastraron. Toño gritó mi nombre, pero la mujer lo abrazó como si lo hundiera en su propio cuerpo. Y ya no estaba. El silencio en la sala se hizo incómodo. Se dice que incluso los oficiales más escépticos dejaron de escribir. ¿Y tú? ¿Cómo saliste?, preguntó finalmente el oficial. Rafa bajó la voz. No salí, susurró. Me enterraron. El bolígrafo del oficial se detuvo. ¿Qué dijiste? La mujer me miró y me señaló el suelo. De pronto sentí que la tierra me tragaba. No con mis pies, por todo el cuerpo. Me hundía, lento, hasta el cuello. Escuchaba susurros en mis oídos, como si los niños me dijeran que me quedara con ellos. Yo grité hasta que todo se volvió oscuro. El oficial golpeó la mesa. Pero apareciste afuera del terreno. ¿Cómo explicas eso? Rafa alzó la vista, con una mirada que nadie olvidó. No fui yo quien escapó, dijo con voz áspera. Fue ella quien me dejó ir. El oficial quiso insistir, pero se dice que el muchacho ya no habló más. Cerró los ojos y lloró sin parar, mientras pequeños restos de tierra caían de su cabello al suelo de la comandancia. El expediente se cerró al día siguiente. Nadie volvió a interrogarlo. Rafa fue entregado a su familia, pero desde entonces ya no es el mismo. Evita hablar, no mira a los ojos y no pisa la plaza durante las fiestas. Los vecinos cuentan que, en ocasiones, aún se le escucha murmurar en sueños los nombres de sus amigos desaparecidos. Y saben, los dos muchachos perdidos siguen siendo hasta la fecha uno de los temas más oscuros de San Bartolín. Nadie sabe qué pasó realmente esa noche. Algunos creen que se trató de un accidente y que se extraviaron en la oscuridad. Otros dicen que Rafa los asesinó, pero la mayoría asegura que el terreno cobró una nueva deuda. Desde entonces, cuando llegan las fiestas patronales, el rumor de la procesión de tierra se cuenta con más fuerza, acompañado de la advertencia de que ahora no fueron solo sombras o voces. También se llevó a 2 jóvenes el pueblo, y nadie se atrevió a volver a buscarlos después de que el último fue encontrado con tierra hasta el cuello. Lo único claro es que la historia de la bruja y sus hijos se volvió más temida que nunca. Y en San Bartolín, la gente repite la misma frase cuando alguien menciona ir al terreno durante las fiestas. Mejor no lo busques, porque puede que no regreses.